Estas son las noticias de Venezuela. Tengo por acá primeras páginas, la primera del diario El Universal, dedica su gran titular a una noticia del exterior. La Fed, el Banco Central de Estados Unidos, cree que la pandemia frenará la economía a corto plazo. El Tribunal Supremo de Justicia, esta sí de Venezuela, declara prórroga del estado de alarma por COVID-19 constitucional. Según la sentencia, la validez del decreto se mantiene. Tenemos en el diario El Nacional, el presidente de Colombia denunció que Maduro gestiona compra de misiles a través de Irán. Hay información de organismos de inteligencia de carácter internacional que dan cuenta de que hay un interés de parte de Nicolás Maduro de adquirir misiles de mediano y largo alcance a través de Irán. Eso dijo Iván Duque al intervenir en el conversatorio Nuevo Compromiso sobre el futuro de Colombia. Agregó que la información que se tiene es que todavía no han llegado, pero que se han venido haciendo esas aproximaciones con la participación de Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa de Nicolás Maduro. Tenemos, Guaidó pide a parlamentarios rechazar los comicios. Durante su participación en la Unión Interparlamentaria Mundial, el presidente interino señaló que Nicolás Maduro quiere acabar con la Asamblea Nacional por medio de la usurpación de funciones y el fraude. Cabo Verde negó haber enviado emisarios a Caracas. En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comunidades, aclaran que la República de Cabo Verde respeta el Estado de Derecho. Los tribunales son independientes y las garantías de defensa se aplican a todas las personas. ¿Recuerdan el rumor que habían venido dos funcionarios, hasta habían dormido en Miraflores para reunirse en privado con Maduro? Los caboverdianos rechazan por completo esto. Murió por COVID-19 jefe del SEBIN de Maracaibo y registran 7 fallecidos del CICPC. El diario 2001 en Caracas, se arma nuevo rollo en la frontera por migrantes. El gobierno colombiano aseguró que las autoridades del Ejecutivo de Nicolás Maduro le notificaron que a partir de hoy suspenderán el retorno de ciudadanos venezolanos a su territorio. Migración Colombia indicó que se frenó el tránsito por el puente Simón Bolívar. Al cierre de esta edición no había respuesta oficial de Miraflores, de manera que tenemos dos noticias importantes que nos remiten a Colombia. A ver, en primer lugar, ¿por qué no pueden entrar los venezolanos si constitucionalmente tienen ese derecho? Según leo en El Estímulo, el chavismo prohíbe el paso de retornados desde Colombia a Venezuela. Maduro ordenó el cierre completo del paso legal en la frontera terrestre entre Colombia y Venezuela en el estado Táchira a partir de hoy, viernes 21, para frenar la ola de migrantes que quieren retornar a su patria, escapando de la crisis económica generada por la pandemia de COVID, según informó Migración Colombia de manera oficial. A su vez, las autoridades colombianas restringen el traslado de venezolanos entre el resto de Colombia y el departamento norte de Santander, fronterizo con Táchira, para evitar embotellamientos y posibles emergencias sanitarias en la región. Y como es costumbre, no hay ninguna información al respecto. Tenemos, por otra parte, la grave denuncia hecha por Iván Duque sobre los misiles iraníes que compraría Maduro. En la edición de El Tiempo de hoy en Bogotá, Venezuela e Irán tenemos derecho a comerciar libremente e intercambiar los productos que queramos. Rohaní, acá estamos hermanos para las que sea. Estas son algunas de las frases que viene lanzando Nicolás Maduro sobre su alianza con Irán. Pero para la inteligencia de Colombia y de al menos otros 3 países, es evidente que el intercambio entre Caracas y Teherán no es solo de dólares y oro venezolanos a cambio de gasolina iraní, medicamentos y algo de comida.
Hay información de organismos de inteligencia de carácter internacional que dan cuenta de que hay un interés de parte de Maduro de adquirir misiles de mediano y largo alcance a través de Irán. Es la cita textual para el presidente Iván Duque. Horas después de este anuncio, su ministro de Defensa, Carlos Olmes Trujillo, agregó que Colombia ha venido denunciando que la dictadura de Maduro es una amenaza latente para la paz, la democracia y la estabilidad del país y de la región. Además, dijo que se trata de datos confirmados por gobiernos con los que Colombia trabaja temas de inteligencia, descartando versiones de que fue Robert O'Brien, el asesor en seguridad de Trump, quien está de visita en Colombia, quien les dio esta información. Veremos qué ocurre con esto. Tenemos, por otra parte, una noticia positiva. Estados Unidos autoriza el uso de fondos para bonos a trabajadores de salud de Venezuela. Esto lo anunció Juan Guaidó. Guaidó anunció hace 4 meses un plan para otorgar beneficios al personal sanitario que labora en los hospitales con recursos congelados de Venezuela en cuentas de Estados Unidos. Pues bien, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos permitió el uso de estos fondos para el programa de ayuda a los trabajadores del sector salud. Ya veremos cómo se va a implementar que llegue esta ayuda a sus destinatarios. Según la agencia Reuters, desde Caracas, Washington dice que Maduro impide a los estadounidenses salir de Venezuela. El gobierno de Maduro impide la salida de ciudadanos estadounidenses del país sudamericano, pese a los esfuerzos de Washington para organizar vuelos humanitarios. Esto en medio de la cuarentena que se inició en marzo. Lo dijo ayer un portavoz del Departamento de Estado. Y Luis Almagro, en su cuenta de Twitter, el secretario general de la OEA, exigimos la libertad de todos los presos políticos y de conciencia en Venezuela. La comunidad internacional debe seguir presionando por el retorno de la democracia en el país y que el régimen criminal nunca quede impune por los crímenes contra el pueblo. Esa pues la información que nos llega desde Venezuela. El reloj indica en día a día las 7:16 de la mañana. Noticias de Latinoamérica. A ver, tenemos por acá, comenzando en Colombia, al margen de la noticia importante sobre la denuncia de los supuestos misiles iraníes, tenemos disidencias de las FARC dejan en libertad a 2 secuestrados en el este de Colombia. 2 personas que habían sido secuestradas por una disidencia de las FARC en la convulsa región colombiana del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, fueron dejadas en libertad en el día de ayer por ese grupo armado, según informó la Cruz Roja Internacional. En una misión humanitaria en la que también participaron la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, esos organismos recibieron a Robinson Arcila y Albeiro Arcila, quienes estaban en poder de los disidentes del Frente 33 de la desmovilizada guerrilla FARC desde el 25 de julio pasado. Argentina registra déficit fiscal primario de 155.524 millones de pesos en el mes de julio. Las prestaciones a la seguridad social totalizaron unos 200.171 millones de pesos, un crecimiento interanual del 33,7%, por debajo de la alta inflación del país, mientras que hubo amplios gastos en subsidios para lidiar con la pandemia del coronavirus. Chile enfrentó ayer jueves el cuestionamiento de un experto en derechos de agua de Naciones Unidas, que sugirió que el gobierno podría estar anteponiendo el desarrollo económico a los derechos humanos a través de proyectos agrícolas y energéticos. El gobierno chileno no cumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y da prioridad a proyectos de desarrollo económico sobre los derechos humanos al agua y a la salud, dijo el documento de Leo Heller, relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable.
En Brasil, la Cámara Baja del Congreso votó a favor de mantener un veto presidencial que bloquea los aumentos salariales para los funcionarios públicos. Una victoria para el presidente Jair Bolsonaro y el ministro de Economía, Paulo Guedes, en su campaña por mantener la disciplina fiscal. En Perú, en las últimas 2 semanas, los contagios de coronavirus crecieron en 100.000 personas, el peor registro desde que brotó la enfermedad en marzo. El gobierno prohibió las citas familiares como una nueva medida para frenar la pandemia. Ya hemos llegado a los 23.000 casos de niños contagiados en nuestro país y de los cuales acá nuestra institución, nosotros consideramos que las cifras van a ir modificándose en el día a día, dijo el médico Franklin Mendoza, jefe del área de cuidados intensivos del Hospital Pediátrico San Borja. En el Ecuador, las remesas del extranjero han caído cerca de 20% en el segundo trimestre del año y han bajado a 648 millones de dólares, una tendencia que no se espera que se corrija en los próximos meses debido a la pandemia del COVID. México supera 59.000 decesos por coronavirus con casi 544.000 contagios. Y los homicidios en México aumentaron el mes pasado en medio de fuertes operativos de seguridad para detener a un conocido capo de la droga, dijo ayer el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, mientras que los feminicidios continuaron también al alza. Julio fue un mes muy tenso, derivado fundamentalmente de todas las acciones de seguridad pública que con atención del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, dijo el secretario Durazo, en alusión a la captura de José Antonio Yepes, alias El Marro, en Guanajuato. Y siguiendo con México, tengo acá la primera página del Excelsior en Ciudad de México. Eres un mentiroso, le contestan a Lozoya. Luis de Videgaray, quien fuera canciller y ministro de Hacienda, secretario de Hacienda de Peña Nieto, le dice: me difama por venganza política. Las múltiples imputaciones que me hace son falsas. Además son absurdas, inconsistentes y temerarias. Políticos mencionados en la denuncia de Lozoya, entre ellos Videgaray, califican los señalamientos de absurdos y falsos, y a todas estas López Obrador parece disfrutar de la situación y dice: el que nada debe, nada teme. Tenemos en el diario La Nación en Buenos Aires: el kirchnerismo incluye en la reforma judicial una cláusula contra los medios. La señora Cristina Kirchner: no puede haber un periodista en pintura. En fin. Son las 7:21 de la mañana, luego de leer las noticias de la América Latina. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Vamos a comenzar en la ciudad de Miami con Luisana Pérez Fernández. Ella es la directora de comunicaciones de la campaña de Joe Biden en el estado de Florida. Esto para hacer con ella un balance de lo que fue la convención demócrata que concluyó anoche con la aceptación de la nominación por parte del candidato presidencial. Luego vamos a ir hasta Caracas para conversar con la doctora Colette Capriles, psicóloga social, politóloga, para abordar con ella la situación en general, el cuadro político que se está viviendo en Venezuela, cada día más y más complejo, aparentemente sin salida alguna. De Caracas vamos a ir a la ciudad de Nueva York para conversar con el periodista de El Diario de Nueva York, Jesús García, a propósito de la detención de Steve Bannon. Steve Bannon, quien fuera asesor y director de campaña del presidente Trump, fue puesto en prisión, luego fue liberado por una fianza millonaria, pero la causa está sobre él, y esto porque ha estafado a buena cantidad de gente. Fundó una sociedad, Construiremos el muro, el famoso muro de Trump en la frontera con México,
pues no construyeron nada y se robaron los millones de dólares, estafaron a los incrédulos. Luego vamos a ir hasta la ciudad de Bogotá para conversar con John Torres, editor de la mesa central del diario El Tiempo, para ahondar un poco en esta grave denuncia que ha hecho el presidente Iván Duque y luego refrendada por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, sobre la pretensión de Maduro de comprar misiles a Irán. Misiles, estiman los colombianos, que apuntarían precisamente hacia ellos. Después vamos a regresar a Caracas para conversar con Hermes Pérez, economista especialista en análisis petrolero, profesor en la Universidad Metropolitana, para analizar la situación económica del país, pero sobre todo la situación con la gasolina. Se acabó definitivamente la gasolina, ¿podrá haber gasolina para los venezolanos? Y vamos a cerrar nuestra agenda en el día de hoy yendo hasta la ciudad de Buenos Aires. Allí conversaremos con el periodista Joaquín Sánchez Mariño. Hasta la forma de hacer periodismo se ha transformado con la pandemia. Hay nuevas maneras de hacer periodismo. Periodismo en la cuarentena, periodismo on demand, periodismo a la carta. Vamos a analizar todo esto con Joaquín Sánchez Mariño en la ciudad de Buenos Aires. Esa pues es nuestra agenda para el día de hoy, viernes 21 de agosto del año 2020. Y ya son las 7:25 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. ¿Tiene sentido que Nicolás Maduro, que está quebrado, que no tiene dinero, que no tiene por lo visto ni siquiera cómo pagarle a Irán la gasolina que les compra, se empeñe en adquirir unos misiles para atacar a Colombia, según se desprende de la declaración del presidente Iván Duque? En realidad, no se trata de si esto tiene o no sentido, porque con Maduro, por lo general, las cosas nunca tienen sentido, pero igual las lleva adelante. La oposición venezolana tiene 7 años tratando de sacarlo de Miraflores, y sin embargo, el hombre está allí, valiéndose de todas las tretas más escabrosas, inescrupulosas y crueles. Ha acentuado la represión, ha torturado, ha asesinado, ha encarcelado a cualquier voz disidente. Es un hombre cruel, sin lugar a dudas. Y es un hombre que hace todo para permanecer en el poder. Pero por ello mismo, porque lo hace todo para permanecer en el poder, tiene sentido, repito, comprar unos carísimos misiles para atacar a Bogotá. Según el gobierno colombiano, la información es de la propia inteligencia colombiana. Maduro tiene unas relaciones muy ásperas con Colombia y en Colombia el presidente Duque no las tiene todas consigo. Recordemos que es algo así como el hijo putativo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que en este momento está pasando por un trance político bastante delicado, toda vez que está detenido preventiva temporalmente en su casa por un caso judicial. ¿Será esta una estrategia doméstica del gobierno de Iván Duque? ¿Quién sabe? Pero en todo caso es una ventana que hay que dejar abierta. Por lo pronto, el último cargamento de gasolina que venía de Irán a Venezuela fue incautado por Estados Unidos. Los 4 buques que venían, los 4 tanqueros, fueron desviados hacia la ciudad de Houston. ¿Cómo van a llegar entonces los fulanos misiles, si es que en efecto los van a enviar? Todo está complicado, pero ciertamente hablar de misiles ya es hablar de palabras mayores.